Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, aún no ha dicho cuál ha de ser su estrategia geopolítica hacia Venezuela. Ha mantenido el lineamiento del anterior mandatario Donald Trump de reconocer a Juan Guaidó. En este mismo escenario, hace unas horas atrás, el Parlamento Europeo ha instado al Ejecutivo de esta Unión a que reconozca a Juan Guaidó. Queda la duda en este momento de cuál va a ser el vector histórico que ha de tomar Joe Biden. Sin embargo, todo indica que aplicarían la vieja receta florentina: divide y reinarás para obtener los objetivos que tienes. Sin embargo, parece que la historia no presenta buenos ejemplos sobre el tema. Y aquí hay que pensar en China y en Taiwán y de cómo en algún momento estas prácticas de que reconozco a alguien que no es, podría terminar no generando una nación, no generando un cambio político real, pero sí complicados escenarios políticos a futuro, como queda demostrado con el caso de Taiwán, por ejemplo. Voy a explicarles exactamente de qué se trata. Mi nombre es Juan José del Castillo J. Gracias por estar en el canal El J, Prensa Alternativa, Voz de la Patria Grande. Suscríbete, activa la campanita y sobre todo disfruta de ser parte de nuestra comunidad. Muy bien, a ver, vámonos a los elementos concretos, a los elementos de hecho concretos. El día de hoy, el Parlamento Europeo ha emitido una resolución, ha aprobado una resolución pidiéndole a la Unión Europea que reconozca a Juan Guaidó como mandatario, como presidente interino, ¿sí? La argumentación es que es el último electo democráticamente en Venezuela, por tanto debería reconocérsele el tiempo que sea necesario. Esta es la lógica de algunos trumpistas, ¿sí? A ver, y lo voy a explicar de esta manera. La Unión Europea, durante el tiempo del mandato de Donald Trump, tuvo una ola trumpista, ¿sí? Que implementó las políticas de Washington. Alguien a quien habría de reconocer por esta afición es la diplomática italiana, que fue la representante o la alta comisionada para los asuntos de relaciones exteriores, la canciller europea, por decirle de alguna manera, Federica Mogherini, ¿sí? Que ahora ha sido reemplazado por Josep Borrell. Mogherini es una trampista, pero durante su ejercicio fue el brazo trampista, el brazo de Trump en Europa, ¿sí? Ahora hay un proceso de desensamblamiento, de desarmar todo el legado de Trump en todas las esferas del planeta. Pero en este caso, todavía hay vuelos trumpistas en Europa que quieren replantearse este escenario. La situación que enfrenta Biden es concreta. Le han dejado una mochila pesada que se llama Joe Biden, que para los efectos prácticos ya no tiene ningún impacto político dentro de Venezuela y por tanto no tendría que tener ningún tipo de valor político fuera de sus fronteras, ¿sí? Y lo pongo podría, en condicional, porque luego voy a explicar de qué se trata, cuál es la estrategia a la que apostaría Biden. Biden además enfrenta presiones de las petroleras que han perdido multimillonarias cantidades por la aventura de Trump apostando por Guaidó. Tres en específica, que es la española Repsol, la italiana INE y la India, o de origen indio, precisamente Reliance, ¿sí? Estas tres petroleras han perdido inmensas cantidades de dinero. En su momento, Donald Trump les dijo: si ustedes se atreven a quebrar el bloqueo que yo estoy implementando,
las sanciones que voy a poner contra ustedes serán devastadoras. Literal, fue la palabra que fue utilizada. Es más, dijeron, mira, nosotros hemos hecho ajustes al punto que incluso Chevron ha tenido que salir de las operaciones. Tienen que aguantar, muchachos, fue el mensaje, porque esto lo vamos a resolver. Hemos puesto a Elliot Abrams, que es un capo en el asunto, y esto en 6 meses está resuelto. Ni en 6, ni en 12, ni en 24 se resolvió nada y terminó siendo Guaidó un personaje narniano que no significa nada en las decisiones políticas internas de Venezuela cuando se trata de decidir a quién o no entregar los recursos de ese país, ¿sí? Ese es el escenario que enfrenta Joe Biden, ¿sí? Incluso Chevron diciendo, a ver, ¿hasta cuándo aguantamos con este negocio? ¿Sí? Las 3 que he mencionado, ¿hasta cuándo, Biden, vamos a aguantar con esto? Usted llega, tiene que plantear o tiene que replantear un nuevo escenario para resolver el problema, ¿sí? Ahora, cuando digo que Guaidó ya no tendría ninguna representación, es un tendría condicional. ¿Por qué? Porque la Casa Blanca bien podría aplicar una receta que ya la utilizó años antes, reconociendo a quien no era para nada un real representante de una nación, pero que al final lo utilizó como uña de cabra, como cincel, para partir estructuras geopolíticas a su interés. Utilizó a un personaje llamado Chiang Kai-shek como cincel para modelar su relación con la China de Deng Xiaoping. Y hacia atrás hubo una historia vergonzosa, porque fueron 22 años que el gobierno de los Estados Unidos reconoció a Chiang Kai-shek como gobernador o como gobernante de la China, cuando en la práctica todo el mundo sabía que no tenía ningún poder real sobre esa nación. La historia probablemente sea conocida por muchos. Cuando Mao Zedong triunfa con la revolución comunista en China, Chiang Kai-shek, que era un nacionalista, se replega en la isla de Formosa, ¿sí? Y desde ahí se declara gobernante de China, pero para términos reales quien gobernaba la China continental era precisamente Mao Zedong y el gobierno comunista. Estados Unidos hábilmente, igual que hizo con Guaidó, reconoce a Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek fue un dictador brutal, ¿ya? Poco les importó que Chiang Kai-shek fuera el más brutal de los dictadores y que cuando cuando falleció, su hijo, Chiang Ching-ku, lo continuara en su mandato, ¿ya? Bastante poco democrático, no les importó mucho para los efectos, ¿sí? Y fueron durante 22 años que reconocieron al gobierno de la isla de Formosa, el actual Taiwán, como gobernantes de China. Y como es que Occidente había impulsado la Liga de las Naciones, que luego se convertiría en las Naciones Unidas, increíblemente sería Taiwán que tendría un asiento representando a China en las Naciones Unidas, ¿no? Que la Liga de las Naciones luego evolucionó en las Naciones Unidas. Sí, y durante 22 años el señor o los señores de Taiwán representaron a China en las Naciones Unidas. La apuesta con Juan Guaidó podría ser más o menos la misma. Vamos a seguir reconociéndole, sabiendo que no representa nada, pero lo tenemos sentado en la Organización de Estados Americanos, desde donde puede emitir algún tipo de influencia para usarlo de la misma manera, como cincel para tallar la relación con los países latinoamericanos, para tallar la relación de Estados Unidos con Rusia y con China. No hay que olvidar para nada que Venezuela es uno de los países bendecidos en términos de recursos naturales. Las mayores reservas de oro probadas en el mundo se encuentran en la cuenca del Orinoco. Las mayores reservas de petróleo probadas del mundo se encuentran en Venezuela.
esa troncha no la van a soltar fácil. Para eso van a utilizar a Juanito Guaidó, intentando utilizarlo como uña de cabra, como cincel para tallar sus propios intereses. Chiang Kai-shek finalmente se dio cuenta, bueno, él nunca aceptó que no era gobernante de China. Finalmente sus descendientes políticos tuvieron que aceptar que su verdadera realidad era una posición geográfica en la isla de Formosa, que luego habría de convertirse en Taiwán y uno de los tigres del Asia. Cuidado que, y acá pongo un paréntesis, que en uno de estos días a un grupo de galifardos se le ocurra ocupar militarmente un pequeño sector de Venezuela. ¿Ya? Una pequeña isla, una roca flotante, un pedacito de lo que fuera, utilizando a los que ya sabemos que intentaron hacer con la Operación Gedeón, atrincherarse en la zona y decir que esa es la sede de gobierno de Guaidó, e intentar a partir de eso utilizarlo como cabecera de playa para introducir Marines, para introducir Caterpillars, para ingresar maquinaria y comenzar a explotar recursos venezolanos. Cuidado, ¿ya? Porque todo lo que están haciendo no es porque quieran la democracia, porque les interese las libertades, los derechos humanos, porque los centros comerciales tengan whisky para vender o porque hayan ahora un concesionario de Ferrari. No, todo lo que están haciendo es por los recursos naturales de Venezuela. No nos quedáramos, como diría la muy sabia filósofa mexicana, la Chimotrufia, no nos hagamos a los tarugos. Todo lo que están haciendo es por eso. ¿Sí? Juanito Guaidó sabe que esa es la carta a la que tiene que apostar. Y ese es el proyecto con el que se presenta ahora a tocarle la puerta a Joe Biden. Joe Biden, ¿qué vas a hacer en Venezuela? Ten cuidado. ¿Sabes por qué? Porque los Estados Unidos, que fue capaz de quebrar la unidad física de la China, entre China y Taiwán, ya no es el Estados Unidos después del Donald Trump, del 2020. Cuando el gobierno de los Estados Unidos envió al general Marshall a plantear el escenario post-Segunda Guerra Mundial para evitar que hubieran confrontaciones entre China y Japón, apuntalando siempre a Taiwán, el Estados Unidos de aquel entonces era los tiempos del general Marshall, que aplicaba el plan Marshall. Era el gobierno que era tan confiable que podía decirle a los franceses, a los alemanes, a los ingleses: manda el oro que tú tienes, que yo lo voy a guardar en Fort Knox. ¿Sí? Y China no era la China que es ahora. ¿Sí? China era una nación agrícola que soñaba con mínimamente industrializarse. ¿Sí? Las cosas han cambiado mucho, Los pulsos de poder que puedas intentar con China no serán los mismos. Y América Latina, la patria grande, comienza a despertar. Te voy a decir algo que voy a repetir permanentemente. No te conviene, Joe, intentar interferir kirchnerianamente, sacando a Allende del Palacio de la Moneda. No. Joe, te conviene tener una América Latina vertebrada, unida, consolidada, que sea un actor global dispuesto a jugar por sus intereses y que podemos hacerlo en pared, ¿sí?, frente a los hegemones que han surgido: China, India, Rusia y la Europa, que tiene que verse a sí misma ahora en el espejo de la historia, entendiendo que los 500 años que les tocó vivir desde el mal llamado descubrimiento de América hasta la época es un ciclo que ha terminado. Joe Biden, a ti, a tu gobierno y a tu nación le importa más que a nadie que Latinoamérica, que la patria grande se consolide como un hegemón, como un proyecto geopolítico.
Atrás quedaron para la vergüenza las prácticas, dije kirchneristas en ese momento, ¿no? Perdón, me equivoqué el término Kirchner. Pude haberme equivocado, a veces yo, ¿no? De Henry Kissinger. Las prácticas de Kissinger, kirchneriana, ¿no? No de Kirchner, sino de Henry Kissinger. Esa hipocresía de que con una mano recibía el premio Nobel de la Paz y con la otra estaba dando un golpe de Estado. ¿Ya? Esos tiempos acabaron. El 2020 es un año bisagra y el 2021 tu nación se embarca a un proceso histórico con un vector diferente. Necesitas darte cuenta de eso, Joe. Y los latinoamericanos necesitamos darnos cuenta de nuestro rol histórico en este momento. No hay mejor momento para entender que podemos convertirnos en un proyecto político unido. ¿Sí? Desde los tiempos en que los españoles ocuparon militarmente esta región, bajo la monarquía de los Habsburgo, Carlos V de España, que a su vez era Carlos I de Alemania, se dio cuenta que si Latinoamérica, esta América que habían descubierto, ellos, que siempre existió, esta América, si es que se unía, podía fácilmente pulverizar el poder de las monarquías europeas. Carlos V emitió políticas de Estado para que América jamás se encontrara. Los Habsburgo diseñaron políticas para que nos dividiéramos, para que los virreinatos no se conocieran entre ellos, para que no comerciáramos entre nosotros, para que fuéramos gobernados por una casta insensible a nuestras propias culturas y a nuestras necesidades y a nuestras proyecciones. Joe Biden, ese tiempo ha acabado. Mi nombre es Juan José del Castillo J. Gracias por estar en el canal El J, Prensa Alternativa, Voz de la Patria Grande. Suscríbete, activa la campanita y sobre todo disfruta de ser parte de nuestra comunidad. Si quieres apoyar económicamente al sostenimiento de este canal, puedes hacerlo a través de nuestra cuenta en PayPal que aparece en la parte de abajo. Me despido con esta expresión en el quechua de los incas, en el quechua milenario. Tupananchis Kama. Hasta volver a vernos.